justamente esa idea de iteración y de escape o no escape de órbitas nos da lugar a definir unos bonitos conjuntos que se llaman conjuntos de Julia. Julia era un soldado francés, que era un matemático también. Se ve que durante la Primera Guerra Mundial sufrió alguna lesión que lo mandó al hospital, y en el hospital dicen el mito que se puso a pensar en su otra profesión, la profesión de matemático, y que pensaba primero en las ideas de iteraciones y después en, dada una función, cuáles serán los números complejos cuyas órbitas escapan y cuáles no. Es decir, dada f definida de C en C, ¿cuáles son los z0 cuya órbita no escapa? Eso nos permite definir un conjunto del plano, digamos en homenaje a este señor, se llama conjunto de Julia relleno, asociado a la función f. Yo tengo una función f, con esa función f, solo la función f, voy a definir lo que se llama conjunto de Julia relleno, que le corresponde a esa función f. Simplemente, esta es notación j de Julia, R por relleno y F porque está asociado a la función F, el conjunto de todos los números complejos cuya órbita bajo F no escapa. Ustedes se estarán preguntando cómo hacer para saber cuál es el conjunto de Julia relleno asociado a una cierta función F. Lo único que hace falta, se supone, es tener dada una función. Con ella yo puedo calcular el conjunto de Julia viendo cuáles son los z cuya órbita no escapa y, bueno, esos son los que forman parte del conjunto de Julia relleno. Y el conjunto de Julia, ya no relleno, sino solito, asociado a F, es denotado casi de igual manera, pero sin el R corresponde al relleno, es simplemente la frontera del conjunto de Julia relleno. Veamos ya mismo un ejemplo. La función z cuadrado. En una diapositiva anterior nosotros vimos que si un complejo tenía módulo menor o igual que 1, su órbita no escapaba bajo esta función. Y si era de módulo mayor que 1, la órbita escapaba. Por lo tanto, cantadísimo, ¿cuál es el conjunto de Julia relleno? Ya se imaginarán, pero antes justifiquemos por qué. Porque por una simple inducción se puede mostrar que el k'íntimo iterado de cualquier z bajo esta función tiene, o sea, sería z elevado a la 2 a la k. Y esto es el módulo de z elevado a la 2 a la k por e a la i 2 a la k argumento de z. Esta sería la fórmula que corresponde al k'íntimo iterado de cualquier z en términos de su módulo y de su argumento principal. Se puede demostrar por inducción, pero z cuadrado, a eso le elevan al cuadrado z a la cuarta, a eso lo elevan al cuadrado z a la octava, y van obteniendo z elevado a las potencias de 2, que por fórmula de potenciación es precisamente esto. Como les decía, ustedes se imaginan fácil con ese hecho de que si el z tiene módulo menor o igual que 1, su órbita no escapa. Con eso se imaginan que el conjunto de Julia relleno es, obviamente, el conjunto de Julia relleno asociado a la función z cuadrado es el disco borde más relleno de centro 0 y radio 1. Esos son todos los complejos cuya órbita no escapa. Y la frontera de ese conjunto es simplemente la circunferencia de centro 0 y radio 1 que está dibujada allí. En este caso, para esta función, como tenemos una fórmula explícita para el k'íntimo iterado, es muy fácil mentalmente o a mano hacer los cálculos e imaginarse cuál es el conjunto de Julia
y el conjunto de Julia relleno. Veamos otro ejemplo. La función z cuadrado menos 1, que uno diría, bueno, eso es casi lo mismo que z cuadrado, salvo restar 1. A ver si podemos hacer como hicimos hace un rato, obtengamos una fórmula general para el KS integrado, pero se las regalo. No es fácil, y hagan ustedes el intento de a esto aplicarle este. O sea, hagan este de z cuadrado menos 1. Sería z cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Pueden aplicar la fórmula del binomio y les va a quedar una cosa más larga. A esto vuelvan a aplicar al cuadrado y traten de obtener una expresión general y van a ver que es súper complicado. No conocemos, digamos, una fórmula general. Y eso quiere decir entonces que estamos en un problema a la hora de dibujar el conjunto de Julia de esta otra función que uno dice es tan parecida a la z cuadrado, pero no es tan fácil dibujar su conjunto de Julia. Julia en su cama de herido en el hospital debe haber sentido una frustración porque hacer cálculos para ver cuáles z tienen órbita que escapan y cuáles no, sobre todo con números complejos, la aritmética de números complejos, que por ahí es más complicada inclusive que la de números reales, es bastante más difícil. Y bueno, Julia debe ser uno de los pocos matemáticos que ha imaginado algo, pero murió sin ver el resultado de esa imaginación. ¿Qué estrategia habrá tomado él y qué estrategia podríamos tomar nosotros para dibujar un conjunto de Julia? Bueno, simplemente aplicar la definición, es decir, calcular la órbita de cada número complejo y ver si escapa o no. Y si escapa, ese punto no está en el conjunto de Julia, y si no escapa, sí está en el conjunto de Julia. Esa sería la estrategia que viene de la definición. Pero esto tiene un par de problemitas. El primero de ellos es que hay infinitos números complejos. Sí. Y el segundo de ellos es que cada órbita tiene infinitos términos, entonces tendríamos que calcular los infinitos términos de cada órbita de cada uno de los infinitos números complejos. Hay como dos infinitos. Un infinito espacial, porque yo tengo que tomar infinitos números complejos, los complejos están en el espacio dado por el plano, así que esto sería como un infinito espacial. Y una vez que yo elegí uno de ellos en particular, calcularle los infinitos términos de la órbita. Si imaginamos que la órbita es justamente la posición del objeto conforme pasa el tiempo, esto sería un infinito temporal y esto representa un infinito espacial. ¿Cómo podemos intentar solucionar ese doble problema? Bueno, aproximando, y eso sí lleva a algo que nos acerca a calcular o a dibujar el conjunto de Julia. Es lo que se llama el método directo. ¿Qué es lo que vamos a aproximar? Acá van a aparecer una serie de cosas subrayadas que representan ni más ni menos que dudas que se nos van a ir presentando, pero que yo voy a ir aclarando después. La estrategia entonces para resolver el doble problema del infinito, el espacial y el temporal, es calcular la órbita no de todos los números complejos, sino de unos cuantos. ¿Unos cuantos? ¿Cuántos? Bueno, ya vemos. En realidad, para estos unos cuantos vamos a considerar una grilla discreta, es decir, una malla en el plano complejo de una cantidad finita de números complejos. O sea, vamos a calcular la órbita de una cantidad finita de números complejos. Ya vamos a precisar qué números complejos dentro de un ratito. Y esa grilla, es decir, esa malla que contiene los puntos cuyas órbitas vamos a calcular, que estén en una región adecuada. Acá hay subrayados sobre todo unos cuantos y región adecuada. ¿Cuántos? ¿Y qué quiere decir región adecuada? ¿Cuál es la región que tengo que elegir del plano complejo para de ella elegir una cantidad finita de puntos y calcularle la órbita? Bueno, eso ya lo vamos a precisar dentro de un rato.
Eso resolvería el problema del infinito espacial. En vez de calcularlos de todo, calcularlos de unos cuantos, que estén en una región adecuada del plano. Y el infinito temporal lo vamos a resolver, entre comillas, de la siguiente manera. De cada órbita, de esos unos cuantos z0 que tomemos, de cada uno de ellos vamos a calcular no toda la órbita, sino unos cuantos términos, una cantidad finita de términos, simplemente para ver tendencias de si escapa o no. Y luego pintaremos como pertenecientes al conjunto de Julia de la función dada, aquellos puntos cuya órbita parece no escapar. Como ven, hay muchas cosas indefinidas acá, pero las vamos a pasar a precisar ahora una por una. Digamos, en cuanto a la grilla, bueno, esa grilla podría ser una grilla rectangular determinada por un rectángulo cuyas coordenadas sean x mínimo, x máximo y mínimo y máximo, que estén en una parte del plano donde se desarrolle el conjunto de Julia. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé yo dónde se desarrolla? Dependerá de la función, ya dentro de un ratito vamos a verlo. Pero el problema que esto presenta, problema que tiene solución para ciertos tipos de funciones, es quién sería x mínimo, x máximo y mínimo y máximo. O sea, la idea sería considerar los z0 que están sobre esta grilla con límites adecuados y a cada uno de ellos calcularle una cantidad finita de términos de su órbita a ver si parece que escapa o no escapa. Y si escapa, no lo pintamos como perteneciente al conjunto de Julia, pero si no escapa, si parece no escapar, lo pintamos como perteneciente al conjunto de Julia. Eso sigue siendo todavía poco definido lo que acabo de decir, pero ya nos arrima un poquito más al problema. Calcular para unos cuantos números complejos, calcular unos cuantos términos de la órbita. Eso es algo que ya se puede hacer en tiempo finito. ¿Cómo determinamos cuántos términos de una órbita tenemos que calcular y en qué región del plano los buscamos a los puntos cuyas órbitas no escapan? Eso depende de la función a la cual esté queriendo dibujar el conjunto de Julia. Hay una familia muy famosa que es la familia cuadrática, para la cual todas esas preguntas tienen buenas respuestas que nosotros podemos deducir. Los conjuntos de Julia asociados a la familia cuadrática vamos a ver que los podemos dibujar bastante bien con ayuda de una computadora. Si no fuera por la computadora, el propio Julia podría haber dibujado sus conjuntos y ver lo lindos que eran, pero la cantidad de cálculos que hacen falta, calcular, aunque sea una cantidad finita de términos y una cantidad finita de números complejos a los cuales calcular la órbita, la cantidad de cálculos que hay que hacer es muy grande y por esa razón las ideas de Julia, 1920 por allí, 1930, claro, no había forma de hacerlos a mano. Recién con la aparición de las primeras computadoras que estuvieron al alcance del gran público, no las primeras porque eran muy caras, años 80, años 75, años 80, se pudieron concretar en dibujos las imaginaciones de Julia respecto de, dada una función, cuáles puntos tienen órbitas que escapan y cuáles no. En el caso de las funciones que sean del tipo cuadrático, es más o menos fácil deducir condiciones para saber en qué región del plano tenemos que buscar los puntos cuyas órbitas no escapan y más o menos qué señal tenemos de si una órbita va a escapar o no. Primero, definamos qué es una función cuadrática para decir después la familia cuadrática es la familia de todas esas funciones. Dado cualquier complejo C en número complejo, vamos a llamarle f sub c a la función z cuadrado más c. O sea, es como una familia paramétrica familia de funciones definidas paramétricamente. El parámetro es c. Conforme yo varío c, tengo distintas funciones. Para c igual a 0 tengo la función z cuadrado, cuyo conjunto de Julia es tan fácil
de calcular mentalmente como hicimos hace un rato. Para c igual a menos 1 tenemos la función z cuadrado menos 1, que ya no era nada fácil, como en general no va a ser nada fácil para cualquier c distinto de 0, saber cuál es su conjunto de Julián. Pero bueno, ¿qué es una función cuadrática para nosotros? Son especiales funciones cuadráticas en las cuales tenemos un 1 para el coeficiente cuadrático, un 0 para el coeficiente lineal y un parámetro c para el coeficiente independiente. F sub c es z cuadrado más c. F sub 0 es justamente z cuadrado. F sub menos 1 sería z cuadrado menos. La función f es una función conforme en casi todo número complejo. Su derivada es 2z y se anula solamente para z igual a 0. Por eso, fijado cualquier c, esta función vista como transformación, recuerden el capítulo anterior, establece una función que es conforme en todo el plano complejo salvo en el 0. Porque allí la derivada es 0. Por esa razón el 0, por supuesto, se llama punto crítico de la función cuadrática. Y uno se podría preguntar, ¿qué pasa con la órbita del punto crítico bajo la función cuadrática? Que le corresponde a cada c. Bueno, ¿cuál es la órbita? Arranca en 0. Apliquemos a 0 esta función, 0 al cuadrado, 0 más c, paso a c. Este sería el primer iterado de 0. Apliquémosle una vez más f y voy a llegar a, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado, c cuadrado y sumarle c, c cuadrado más c. Apliquemos una vez más, tendríamos que elevar al cuadrado esto y sumarle c. Ya se dan cuenta de la complejidad que va apareciendo en cuanto a el tipo de expresión si uno quisiera obtener una fórmula general para el késimo iterado de 0 bajo una función del tipo z cuadrado más c. Para el caso c igual a 0 sí es bastante fácil, pero si c no es 0, la órbita del 0 tiene una expresión complicada. Pero como el conjunto de Julián nos pregunta, fíjate cuáles son los puntos cuyas órbitas no escapan, uno podría hacer un ejercicio y decir, ¿cómo tiene que ser C para que la órbita de 0 no escape? ¿O cómo tiene que ser C para que la órbita de 0 escape? La respuesta llega con esta proposición. Si uno toma siempre en la función cuadrática, en cualquier función de este tipo, ¿no? Si uno toma un parámetro C con módulo más grande que 2, la órbita del 0 seguro que va a escapar. Seguro que esta sucesión, si el módulo de C es más grande que 2, se va al diablo. Es una sucesión no acotada. Lo podemos demostrar de la siguiente manera, buscando una cota inferior para el késimo iterado del 0, o el enésimo iterado del 0 bajo la función fc. Observemos que si módulo de c es más grande que 2, tiene que ser módulo de c igual a 2 más algún delta, o sea, existe un delta mayor que 0, tal que módulo de c es 2 más delta, ¿sí? Si módulo de c es más grande que 2, quiere decir que es 2 más alguien que es mayor que 0. Entonces ahora por inducción, en n, vamos a ver que el enésimo iterado de 0 tiene módulo más grande que 2 más n veces delta. Ese delta que es mayor que 0. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, si el enésimo iterado de la órbita de 0, si el enésimo término de la órbita de 0 tiene esta cota inferior, como esto es algo que conforme n se va a infinito, esto también se va a infinito, esto es una cantidad no acotada porque el delta es mayor que 0, se hace tan grande como querramos, entonces quiere decir que la órbita para n adecuado va a tener módulos tan grandes como querramos y por lo tanto no va a ser acotada. Entonces vemos por inducción, es fácil, es una inducción fácil. Primero vemos para n igual a 1. El primer iterado de 0, como decíamos hace un rato, es c. O sea, es aplicarle una vez la función a 0, porque f supra 1 era f solita.
aplicado a 0, que ya sabemos que es C, el módulo de esto es módulo de C, y el módulo de C es 2 más delta, o sea, 2 más una vez delta, y se cumple para n igual a 1 lo que queremos probar. Y ahora, suponiendo que se cumple para n, veamos qué pasa para n más 1. ¿Cuánto vale el módulo de el n más 1 iterado de 0 bajo esta función? Lo único que sabemos, recuerden, es que es una función de este tipo con c de módulo más grande que 2. Bueno, ¿cómo calculamos el iterado de orden n más 1? Simplemente aplicando la función al iterado de orden n en 0. Y este a su argumento lo eleva al cuadrado y le suma c. O sea, el argumento de esta f es todo esto, lo elevamos al cuadrado y le sumamos c. Esa es la forma en la que trabaja la función f. Y por propiedad triangular, esto es mayor o igual que, si a este más c lo escribo como menos menos c y aplico las desigualdades triangulares, tengo que esto es mayor o igual que el módulo del primero menos el módulo de menos c, que es lo mismo que el módulo de c. Y a partir de acá es un cálculo de rutina, es decir, este cuadrado puede salir afuera del módulo, el módulo de c se mantiene como está. Por hipótesis inductiva, esto es mayor o igual que 2 más n veces delta. Entonces, si esto es mayor o igual que 2 más n delta, su cuadrado, cuando elevo al cuadrado, se preserva y tengo 2 más n delta al cuadrado menos módulo de c. Pero ahora voy a reemplazar a módulo de c por lo que es, que simplemente, bueno, y aparte expando el cuadrado, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, menos el módulo de c, que ya sabemos que el módulo de c es 2 más delta, así que menos 2 menos delta. Acá hago las cuentitas numéricas, me queda 4 menos 2, 2. Entre estos dos voy a sacar delta, factor común de 4n menos 1 por delta, y n cuadrado delta cuadrado. Esta cantidad es no negativa, así que esto es mayor o igual que esto. Esta suma de tres términos es mayor o igual que que la suma de los dos primeros términos. Eso es lo que estoy diciendo acá. Y esto es mayor o igual que, bueno, para n mayor o igual que 1, la expresión 4n menos 1 seguro que me produce un número más grande que n más 1. Así que esto es mayor o igual que 2 más n más un delta, que como vemos era lo que quería probar en el paso inductivo, que el módulo del n más 1 iterado es mayor o igual que 2 veces por n más 1 por delta. Bueno, aquí ya lo tengo. Entonces, justamente como esta expresión, ya tengo, digamos, aquí termina la prueba de esta inducción, ya está hecha, y como esta expresión tiende a infinito según n se hace cada vez más grande, eso quiere decir que esto se hace tan grande como nosotros querramos, y por lo tanto la órbita del cero no es acotada. ¿De acuerdo? Pero ahora, con un análisis parecido, vamos a ver que si el módulo de C es menor o igual que 2, y uno toma, para arrancar el proceso iterativo, cualquier complejo Z0 con módulo más grande que 2, la órbita de Z0 bajo la función cuadrática correspondiente a ese parámetro, seguro que va a escapar. O sea, si yo tomo módulo de C menor o igual que 2 y Z0 de módulo mayor que 2 y le calculo la órbita a ese Z0 de módulo mayor que 2 bajo la función z cuadrado más SC de módulo menor que 2, la órbita de Z0 va a escapar, y esto va a tener una muy buena consecuencia para nuestra intención de dibujar conjuntos de Julián. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero primero veamos de demostrar esta proposición, que es una demostración muy al estilo de la de recién. Vamos a buscar una cota inferior para el módulo del enésimo iterado de la función aplicado a Z0. Fíjense que como módulo de Z0 es más grande que 2, quiere decir que a módulo de Z0 lo vamos a poder expresar como 1 más algún número delta real que va a ser más grande que 1. Así 1 más algo más grande que 1 me da algo más grande que 2.
Recuerden, delta más grande que 1, ¿no? Módulo de Z0 es 1 más delta con delta más grande que 1. Por inducción, vamos a ver que el módulo del enésimo iterado es mayor o igual que 1 más delta a la n, y al ser delta más grande que 1, esta expresión se va a hacer arbitrariamente grande. Para n igual a 1, el módulo del primer iterado es simplemente el módulo de la función aplicado a z0, que es módulo de z0 cuadrado más c, y esto es, por desigualdad triangular, mayor o igual que el módulo de z0 al cuadrado menos el módulo de menos c, que es lo mismo que el módulo de c, como hicimos hace un rato. Y al ser módulo de z0 igual a 1 más delta, módulo de z0 al cuadrado es lo mismo que 1 más delta elevado al cuadrado, pero como es menos módulo de c y el módulo de c es menor o igual que 2, esto es mayor o igual que esta otra expresión. Menos módulo de c es mayor o igual que menos 2. Así que, en definitiva, esto es mayor o igual que esto. Cálculos de rigor, ahora desarrollo el cuadrado de ese binomio. Y en esta expresión tengo delta cuadrado menos 2 más 1, o sea, menos 1, o sea, me queda este término con estos dos es delta cuadrado menos 1, por lo tanto todo esto es igual a 2 delta más delta cuadrado menos 1, que lo factorizo como siempre, y eso, al ser delta más grande que 1, esto es positivo, este número entonces, delta menos 1 por delta más 1 es positivo, por lo tanto todo esto es mayor o igual que 2 veces delta, y delta es igual directamente a, es mayor o igual, perdón, que 1 más delta, porque el delta es más grande que 1. ¿Sí? Así que, listo la inducción para el caso 1. Tenía que llegar a 1 más delta a la 1, bueno, ahí está. Ahora, suponiendo que vale para n, voy a ver qué pasa en n más 1. El módulo del iterado de orden n más 1 es f del iterado de orden n de f, y bueno, estoy calculando módulo de eso, pero ahora voy a calcular cuánto vale f de este argumento. Recuerden que estamos con la función cuadrática, así que elevamos al cuadrado el argumento y sumamos c. Y el módulo de eso, por desigualdad triangular, lo mismo que hace un rato, es exactamente, bueno, es mayor o igual que el módulo del primero menos el módulo del segundo. Puedo sacar el cuadrado este afuera. Y ahora aplico la hipótesis inductiva. Este numerito es mayor o igual que 1 más delta a la n. Así que al elevar al cuadrado y restar el módulo de c, se mantiene, por monotonía de la función cuadrática, se mantiene la desigualdad. Así que todo esto es mayor o igual que 1 más delta a la n al cuadrado menos módulo de c. Hago los cálculos de rigor. Esto es, resuelvo el cuadrado del binomio y considero que el módulo de c es menor o igual que 2, así que el menos módulo de c es mayor o igual que menos 2, así que tengo, por monotonía, esta expresión es mayor o igual que esta otra. Acá está precisamente el cuadrado de ese binomio. Y aquí simplemente voy a sacar factor común 2 entre estos dos, queda 2 delta a la n menos 1, y todavía me quedan el 1 que allí está y el delta a la 2n que allí está. Pero esto es mayor o igual que 1 más delta a la n más 1, simplemente porque este es un número mayor o igual que 0, porque delta, recuerden, es más grande que 1, entonces delta a la n va a ser más grande que 1, acá tengo un positivo. Y delta a la 2n es mayor o igual que delta a la n más 1, porque piensen en un n grande, el doble de n es bastante más grande que que n más 1, el consecutivo de n. Entonces, lista la inducción. Acá tenía que llegar
para n más 1 tenía que llegar a 1 más delta a la n más 1, bueno, así lo logré, y por lo tanto, lista la inducción, y eso, como esta expresión se va a infinito conforme n se va a infinito, esta expresión es no acotada y la órbita de z0 no es acotada, por lo tanto, escapa. O sea, toda vez que yo tome un c para considerar la función cuadrática z cuadrado más ese c que elige, que el c sea menor o igual que 2 en módulo, la órbita de cualquier complejo de módulo más grande que 2 seguro que va a escapar. Y esto me deja el siguiente corolario. Si yo tomo un complejo de módulo menor o igual que 2 como parámetro de la función cuadrática, el conjunto de Julia correspondiente, relleno, va a estar contenido en el círculo de radio 2. Porque ya sé, por la proposición anterior, que cuando yo tomo un C con módulo más grande menor o igual que 2, la órbita de cualquier Z0 de módulo más grande que 2 seguro que va a escapar. Entonces el conjunto de Julia correspondiente a estos valores de parámetros, siempre que el parámetro tenga módulo menor o igual que 2, su conjunto de Julia va a estar contenido en el círculo de radio